Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. En este video vamos a hacer un repaso del sistema de infectivo. Bien, en primer lugar, me interesa que tengamos presente que en griego el sistema verbal se organiza de acuerdo con el aspecto y la clasificación que tenemos ahí es en tres. Nosotros hasta ahora vimos el sistema infectivo y nos quedaría ver el sistema confectivo y el perfectivo, que son los tres sistemas, los tres aspectos que existen en griego. Ya habíamos dicho que el futuro lo dejamos aparte, o sea, no es un aspecto, pero ya tiene su sistema propio, pero no es un aspecto. Entonces por eso no lo vemos ahora en este cuadro en el que solamente estoy poniéndoles cuáles son los aspectos: infectivo, confectivo y perfectivo. ¿Cuáles eran los valores de estos aspectos? El infectivo es el que tiene idea durativa, es el que vamos a repasar ahora. El confectivo que tiene esta idea puntual o indefinida. Y el perfectivo que tiene valor resultativo y de estado. Esto lo vamos a ver más adelante, pero sí me interesa entonces que ustedes puedan ver, digamos, comparando los distintos aspectos. Ahora entonces metámonos dentro de cada uno de estos aspectos en donde encontrábamos modos. Los modos, esto ya es un vocabulario y una clasificación que en castellano tenemos, así que espero que sea ya un poco más conocido para ustedes. El indicativo es el modo que, bueno, ahora vamos a ver en el infectivo tenemos tanto el presente como el pretérito imperfecto, el subjuntivo y el optativo, que es el novedoso para respecto de nuestra gramática castellana, y por último el imperativo. Entonces estos son los modos que tenemos adentro de cada uno de estos aspectos, ¿sí? Respecto del indicativo, su valor es el de, bueno, denotar acciones vinculadas con la realidad. En el caso del subjuntivo, expresa voluntad o eventualidad, como valores así generales, estamos diciendo. El optativo, que así ahí les resumo la idea que expresa, que puede ser la de deseo o la de posibilidad. Después, bueno, vamos a repasar, ¿se acuerdan? Que con qué partículas, con qué añadidos puede representar una cosa u otra. Y el imperativo, que también está asociado con la voluntad en tanto que expresa órdenes, ¿no? Entonces, bueno, esto me interesaba más que nada como repaso para, bueno, puntualizamos en el infectivo, pero bueno, como es el mapa general de verbos, no viene mal tenerlo presente también. Bien, lo que me interesa ahora es que repasemos, antes de pasar a las formas concretas, que el verbo, estamos viendo por ahora por supuesto los verbos en omega, los verbos no contractos, lo podemos descomponer o armar, depende de qué estemos practicando, con distintas partes, ¿no? O sea, la raíz, a la que después se le agregan las vocales de unión o formantes. En el caso del imperfecto, acuérdense que también está el aumento, ahora lo vamos a repasar, pero una de las regularidades que tenemos es el de las desinencias. Entonces, en tanto que las desinencias se van a ir repitiendo, acuérdense que es importante memorizarlas y tener presente qué desinencias van para qué tiempo, para qué modo. A ver, yo acá les voy a hacer un cuadro en el que van a tener las desinencias primarias, las secundarias y las de imperativo. Las desinencias primarias son las que vamos a ver aplicadas sobre todo al presente, y van a aparecer también en el subjuntivo, que por supuesto las dividimos en activas y medio pasivas. Acuérdense que en el sistema de infectivo las voces son la activa por un lado y la media y la pasiva tienen una misma forma. Entonces yo por las dudas les pongo acá rápido un repaso general. Acá tienen las activas y las medio pasivas para que las tengan a la vista, ¿no? Omega, is, y, mente y sí o sin, mai, sai, tai, mesa, sei, in, tai, que estas nos van a valer para el presente, decíamos, y para el subjuntivo.
Luego tenemos las desinencias secundarias, que decíamos que se aplican a los tiempos históricos, o sea, en nuestro sistema del infectivo vamos a encontrar en el pretérito imperfecto y también en el modo optativo. Estas desinencias secundarias tenemos acá las activas nu, sigma, nada para la tercera persona, men, te y nu para la tercera del plural, y las medio pasivas, men, so, to, meza, ste y to. Entonces, estas son para el imperfecto y para el optativo. Y por último, las desinencias de imperativo. Acuérdense que el imperativo solo tiene formas para la segunda y la tercera persona. Las activas ahí tienen para la segunda persona el singular nada, to para la tercera, después te para la segunda del plural y un ton para la tercera del plural. Y las medio pasivas, so, se y son. Por supuesto, las desinencias de imperativo valen solo para el imperativo. Entonces, estas desinencias, yo siempre les digo que me parece que puede ser útil como fijarlas aparte para después, bueno, aplicarlas a cuando armamos la fórmula del armado del verbo. Y recuerden, bueno, que en algunos casos, eso nos va a pasar, por ejemplo, en sa y so de las medio pasivas de la segunda persona del singular, que después no van a aparecer así, sino que la sigma va a caer y va a haber contracciones. Bueno, esa como para tenerlo presente, pero después las demás las vamos a ir reconociendo, y en tanto que entonces las primarias para el presente y subjuntivo, las secundarias para el imperfecto y para el optativo, y las de imperativo para imperativo, ya con eso es como que vamos armando el sistema y el cuadro. Bien, entonces acá en este cuadro les pongo todo el sistema de infectivo de los verbos conjugados, o sea, no estoy poniendo todavía ni los infinitivos ni los participios, estoy dedicándome solo a las formas conjugadas. Ahí tienen, ¿no? El indicativo con presente e imperfecto, subjuntivo, optativo, imperativo, voz activa, la primera fila, y abajo la voz medio pasiva. Vamos a analizar una por una cada una de estas formas, pero presten atención a este cuadro, que a veces es importante cuando uno ve a veces por separado las formas, después, bueno, también verlas comparadas. Bien, vamos primero entonces al presente del modo indicativo. Acuérdense entonces que siempre el presente lo que hace es denotar una acción durativa, porque el infectivo efectivamente es eso, no son acciones durativas. Habíamos dicho que una traducción respecto de ese, por ejemplo, yo educo, podría ser estoy educando. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en rigor esa sería como la marca más de duración? Pero bueno, que no lo vamos a hacer así por cuestiones prácticas, es un poco pesada la traducción así con el gerundio en castellano, no estoy educando, pero tengan presente que ese es como el valor, ¿verdad? Vamos entonces a la formación rápidamente, o sea, es un repaso nada más, ¿no? Tenemos el tema, o se acuerdan que, bueno, podemos llamarlo también raíz de presente, nosotros vamos a usar nuestro modelo paideu, ¿no? Después tenemos la vocal de unión, y después las desinencias primarias, que son las que acabamos de repasar. Entonces, paideu más epsilon u omicron, cualquiera de esas dos vocales, y las desinencias activas o medio pasivas, las tienen ahí, que las practicamos recién. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia de uso entre la vocal de unión epsilon y omicron? La repasamos. La vocal omicron aparece cuando la desinencia que le sigue comienza con una nasal. Las nasales eran la nu o la mu. Entonces, en esos casos, cuando la desinencia comienza con nasal, se usa omicron, y cuando no, se usa epsilon. Esta regla la van a poder aplicar en todos los verbos, así que digamos, la pueden tener presente y memorizarla. Entonces ven con men, con mai, con mesa y con untai va omicron, y con las demás desinencias va la epsilon. Entonces conjugamos acá, ¿no? Paideu o, ahí voy marcando además en color, ven los componentes, paideu o paideueis paideuei, paideuomen, paideuete y paideu usi, paideuomai, paideue. Ahí se acuerdan, ahí era la sai que había caído y que entonces quedaban en contacto dos vocales y ahí viene la contracción. Entonces paideue queda como resultado, paideueta y paideuomesa, paideuese y paideuontai.
recuerden sí la regla de acentuación de los verbos, que es que en las formas conjugadas del verbo el acento tiende a ir lo más posible lejos, lo más lejos posible del final de la palabra, mientras se lo permiten las reglas de acentuación. Entonces, por ejemplo, en paideuo, que termina en omega, como esa omega es claramente larga, el acento llega hasta la anteúltima. Eso mismo les pasa en paideu eis, que ei es diptongo, en paideu ei lo mismo, llega hasta la anteúltima porque esa última es larga y solo hasta ahí puede llegar. Pero fíjense en paideu omen, como men es breve, el acento llega hasta la antepenúltima porque la última es breve, entonces puede llegar hasta la antepenúltima. Si eso ténganlo presente para la acentuación. Y respecto de la traducción habíamos adelantado, ¿no? Para la voz activa, este paideuo es la idea de educo, digamos, la sutileza en realidad del estoy educando, ¿se acuerdan que mencionábamos? Y, por ejemplo, por las dudas, para repasar la forma medio pasiva, acuérdense que esto quiere decir que comparten el sentido medio y el pasivo, comparten forma, ¿sí? Solo el contexto, en el contexto puedo decir si es una forma media o una forma pasiva. En un ejercicio de traducción o de análisis de formas sueltas o en una práctica de reconocimiento de formas verbales, por las dudas mencionamos todas. Por ejemplo, en esta clase. Entonces, la forma con el valor medio, educo en mi interés. ¿Se acuerdan? Esa es una posibilidad. Y la otra es la forma reflexiva, me educo. Eso si fuera media. Y la voz pasiva, soy educado. Bien, respecto al pretérito imperfecto, acuérdense que la particularidad que habíamos visto era que el pretérito imperfecto tiene aumento. El aumento podía ser de dos tipos, que eran el aumento silábico y el aumento temporal. El aumento silábico era el que se aplicaba a aquellos verbos que la raíz comienza con consonante, paideuo es nuestro modelo y sería un caso, y lo que sucede entonces con ese aumento es que se prefija un epsilon a la raíz, por eso se llama aumento silábico, porque agrega una sílaba. Distinto es el aumento temporal, que se da en aquellos verbos que comienzan con vocal, y lo que se hace es alargar esa vocal. Vamos a ver entonces el mecanismo rápidamente. Paideuo hace un imperfecto epaideuon. Ahora repasamos la forma, pero me interesaba que repasáramos primero el aumento, que es como la novedad del pretérito imperfecto. Entonces ahí tienen la epsilon prefijada a paideu, que es la raíz. Bien, y el aumento temporal era aquel que se daba en aquellos verbos que tienen una raíz comenzada con vocal, y lo que hay que hacer es recordar cómo alarga esa vocal inicial. A ver, ahí tienen, les pongo en el cuadrito, las formas en las que alargan: la alfa alarga en eta, la epsilon también alarga en eta, la omicron en omega, la iota en una iota larga, ese aumento no lo vamos a ver visiblemente, y la epsilon también en epsilon larga, ¿sí? Entonces es tanto el caso de la epsilon y de la iota, desde el punto de vista de la forma, solamente alarga en la misma vocal, pero larga, eso no se ve. Entonces la alfa en eta, la epsilon en eta y la omicron en omega. Esos son los aumentos temporales. Vamos a ver entonces a ver cómo se va a repasar. Estoy haciéndolo rápido, pero bueno, me interesa como que les ver así como este panorama y de paso les sirve de comparación de las distintas formas. A ver, acá tenemos cómo se forma el pretérito imperfecto, que entonces será aumento más el tema o raíz, que acuérdense, bueno, aumento silábico o el temporal. En nuestro caso, como vamos a usar de modelo paideuo, vamos a usar la epsilon. Después el tema, que vamos a usar el paideuo, ¿no? Paideu, la vocal de unión y las desinencias secundarias. Recuerdan que con los tiempos históricos vamos a encontrar desinencias secundarias. Entonces tenemos epsilon más paideu más epsilon u omicron como vocal de unión, con el criterio que habíamos dicho previamente, que es el mismo. Y después las desinencias secundarias, activas o medio pasivas, que son las que ya habíamos practicado. Bien, conjuguemos entonces paideuo. Tenemos entonces epaideuon, epaideues, epaideue, epaideu omen, epaideu ete y epaideuon.
Y en la voz medio pasiva, epaideuomen, epaideu. Ahí en epaideu, acuérdense que la desinencia era so, la sigma intervocálica cayó y al estar en contacto las dos vocales hay una contracción. Entonces me queda epaideu, epaideueto, epaideuomesa, epaideuestre y epaideuonto. Bien, y si hubiera sido un verbo con comienzo de raíz con vocal, acuérdense que no estaría el epsilon, sino la vocal alargada y las desinencias serían las mismas que estamos viendo acá. La traducción del pretérito imperfecto es una acción pasada pero durativa, ¿sí? Entonces, rápidamente, ¿no? Una primera persona como epaideuon sería educaba, ¿no? Estaba educando, decimos que es como sería como lo más enfático, así para en la práctica, educaba. Y la forma, por las dudas, repasemos la forma medio pasiva, como epaideuomen, era educado, si es la forma pasiva, me educaba o educaba en mi interés, si era la voz media, ¿sí? Después, bueno, se aplica lo mismo a todas las personas. Bien, terminamos entonces el modo indicativo, pasamos ahora al modo imperativo, el que ¿no? denota las órdenes, la forma, la formulita es tema, más la vocal de unión, más las desinencias de imperativo, que son distintas tanto a las primarias como a las secundarias. Entonces tema paideu, que es nuestro modelo, más la epsilon o la omicron. Con el mismo criterio, ¿no? Con los que aplicamos ¿no? el omicron cuando sigue una desinencia que comienza con nasal y el epsilon en los demás casos. Y después poner las desinencias activas y medio pasivas, donde, bueno, vamos ahora a hacer la conjugación, pero bueno, repasen ahí las formas. Entonces tenemos paideue, paideueto, paideuete, paideuonton, ¿sí? Y para las formas medio pasivas, paideu, paideuesto, paideueste y paideueston. Son las formas donde yo ahí les marco además en colores los diferentes componentes para que también les sirva el repaso. Fíjense que en paideu, en la segunda persona de la voz medio pasiva, nos pasa lo que nos viene pasando con esa desinencia que tiene esa sigma, era un so, que la sigma intervocálica caía y contraían las vocales en contacto. La traducción, paideu, educa tú, educa vos. Y si fuera la forma medio pasiva sería, por ejemplo, edúcate, si es el valor reflexivo, educa en tu interés, si es la forma media en propio interés, y si es la voz pasiva, sé educado. Bien, pasamos ahora al modo subjuntivo. Vamos a su formulita, que es tema, más la vocal alargada, más las desinencias primarias. Acuérdense, con el subjuntivo volvemos a las desinencias primarias como las que hemos visto en el presente, en donde la vocal de unión aparece alargada. O sea, si sabemos el presente respecto del subjuntivo, la única variación es que la vocal de unión aparece alargada. Entonces, paideu. Ahora, entonces, ¿cuáles serán las vocales de unión? La omicron o la epsilon, que las vamos a ver alargadas en omega o en eta. Ahí vamos a después hacer una aclaración respecto de que acá, digamos, con la omega lo que va a alargar es todo lo que tiene sonido O. Por ejemplo, los diptongos que tienen sonido O van a alargar también en omega. Entonces, bueno, y las desinencias primarias que ya son las que conocemos, ¿no? Así que las listamos ahí y ahora vamos a hacer la conjugación. Entonces tenemos para la voz activa paideu o, ven ahí, y bueno, ya era omega larga, no va a quedar más larga, omega. Paideu es con eta iota suscripta, que venía de un ei. Paideu es eta iota suscripta, que venía antes el presente era una epsilon. Paideu omen, la omicron en omega. Paideu ete, la epsilon en eta. Y en paideu osin, acuérdense que en presente eso era un diptongo u. Bueno, eso es un sonido O que alarga en omega. ¿Sí? En la voz medio pasiva tenemos paideu omai con omega, paideu eta iota suscripta, paideu etai, paideu omesa, paideu este y paideu ontai. ¿Ven? La única diferencia con el presente es que las que eran vocales breves ahora son largas.
Recuerden que nosotros habíamos comentado que no damos una traducción para el subjuntivo porque el subjuntivo tiene la particularidad de que dependiendo del contexto de uso va a tener diferentes posibilidades de traducción. Habíamos visto de manera inicial, que lo podemos repasar ahora, los usos básicos del subjuntivo, que eran tres, yo se los había dividido en tres, que era cuando el subjuntivo aparece como en oración principal, con partículas o en posiciones subordinadas. Estas eran las tres posibilidades. En oración principal, ¿se acuerdan que el subjuntivo tenía también tres valores? El exhortativo, el prohibitivo y el deliberativo. El exhortativo, o sea que es una orden, se da con la primera persona del plural, que en general les puede aparecer como un punto en alto que indica el signo de exclamación, como en paideu omen, eduquemos. ¿Se acuerdan que no existía el imperativo para la primera persona? Bueno, una forma de dar una orden en una primera persona del plural es con este subjuntivo exhortativo. Después tenemos, bueno, el prohibitivo, que es agregar en realidad la negación me ante una segunda persona del singular del plural, ¿sí? Entonces, yo digo, por ejemplo, me paideues, o sea, ahí tienen no eduques, o me paideuete, no eduquen ustedes, no eduquéis, ¿no? Entonces, esa es la forma prohibitiva, es un me, la negación me, con la segunda persona del singular o del plural, ¿sí? Es para prohibir algo. Y la forma deliberativa o el uso deliberativo es una primera persona del singular o del plural, que en general la vamos a encontrar con interrogación, porque efectivamente eso, lo que expresa ese subjuntivo es una deliberación que hace la primera persona con ella misma. Entonces, por ejemplo, paideu, o educo o no educo. ¿Sí? Ese es el sentido deliberativo. O educamos, paideu, o no educamos. ¿Sí? Esa es una pregunta que se hace la primera persona, del singular o del plural. Bien, respecto al subjuntivo con partículas, era el que marcaba una idea eventual. La partícula más importante a recordar era an, yo les había dicho que memorizaran sobre todo subjuntivo con an, y después variantes de este an, que se las pongo ahí, que es eian, ean o en, son variantes, y eso se traducía en caso de que. ¿Sí? En caso de que eduque, por ejemplo. Esa es la idea eventual. Después esto se va a complejizar cuando vemos los periodos hipotéticos. Ahora simplemente presten la atención a que una traducción de an, eian, ean o en conjuntivo es en caso de que. Y después para las subordinadas, que era la tercera posibilidad, ¿no? Que el subjuntivo en subordinación, digamos, un primer acercamiento es en subordinadas finales, que el introductor es gina, entonces gina es una posibilidad, jos es otro introductor, o jopos, que es lo que se traduce como para, ¿sí? Para que o para con infinitivo, ¿no? Dependiendo del contexto, ¿sí? Entonces, gina, jos o jopos con subjuntivo arma una proposición subordinada con valor final. Para que yo eduque, por ejemplo, es una traducción así suelta. Bien, respecto del optativo, vamos a ver la fórmula, que es el tema más la vocal de unión, que habíamos dicho que para el optativo siempre es omicron. El formante optativo, que es iota, con una variante que es iota epsilon para la tercera persona del plural, más las desinencias secundarias. El optativo lleva desinencias secundarias como el pretérito imperfecto. Entonces, nuestro modelo es paideu, más la vocal de unión, que en el optativo siempre es omicron, más el formante optativo, que es iota, salvo en la tercera persona del plural, que era ie, iota epsilon, llamamos el formante breve. Entonces yo les decía, teniendo esto presente ya, que ustedes para el optativo lo que tienen que memorizar seguro que les va a aparecer en el infectivo es hoy. ¿Sí? Entonces memoricen ese hoy porque es característica del optativo, que es la vocal de unión más el formante optativo iota. Y después, bueno, las desinencias secundarias, con qué particularidad. A ver, ya ahí les aparece. Son las desinencias secundarias, en el caso de las activas, mi, aparece como para la primera persona, que es un préstamo de los verbos servir, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo presente, ¿sí? Ese mi. Y después, bueno, las demás sí, son las desinencias secundarias, y las medio pasivas, bueno, ahí no menso, to, mezas, todas las que ya conocen. Bien, entonces, paideuoimi, paideuois, paideuoi, paideuoimen, paideuoite y paideuoien. Observan entonces ahí
hoy aparece siempre, y en la tercera persona del plural, hoy en, o sea, aparece una epsilon. Y después para la forma medio pasivo, paidewoimen, paidewoyo, paidewoito, paidewoimesa, paidewoise y paidewointo. Entonces es aplicar la fórmula con la única salvedad del mi para la primera persona de la voz activa, que es, decíamos, la terminación de los verbos en mi. Para la traducción del optativo nos ha pasado lo mismo que con el subjuntivo, decíamos que no tenemos una traducción única, sino que depende de los contextos. Hemos resumido los contextos, digamos, los usos básicos del optativo, que eran el desiderativo y el potencial. El desiderativo es el optativo solo, un optativo solo marca deseo, es eso, es lo que vamos a traducir como un ojalá. Y la otra posibilidad es con partículas que refuerzan la idea de deseo, ei, eice, eigar o jos, con optativo, entonces es lo que vamos a traducir por ojalá. Y la otra posibilidad, la del potencial, es efectivamente denotando posibilidad. Y eso se forma con un optativo junto con una partícula que es an. Entonces acá yo les advertía que ojo, porque el an ya lo habíamos visto con el subjuntivo, aparece acá entonces también con el optativo, ojo, vayamos memorizando las diferentes posibilidades del an, o lo mismo con el jos, que nos aparecía ya también con el subjuntivo, que puede ser un introductor de proposiciones finales, pero también ojo que puede estar entonces jos con optativo marcando la idea desiderativa, así que vayan viendo cómo estas partículas se van repitiendo. Entonces las traducciones de un desiderativo es ojalá eduque, ojalá tú eduques, él eduque, me eduque, etc. La forma del potencial, que es como un condicional simple, educaría, es esa la posible traducción, o podría educar, o sea, podría con nuestro infinitivo, ¿no? Podría educar, por ejemplo, marca el valor potencial. Bien, entonces, espero que este video les haya servido para observar cómo acá ya ustedes ya saben el sistema de infectivo completo, o sea, las formas conjugadas, ¿no? Les decía antes, no puse ni los infinitivos ni los participios, que se verán aparte. Y más que nada lo que me interesaba es que ustedes observaran las regularidades, o sea, que la forma en la que se van digamos, armando los verbos siempre está como estas formulitas que yo le fui poniendo, o sea, partiendo de la raíz o tema, más las vocales, más si hay algún formante, más las desinencias, y en el caso del imperfecto, por ejemplo, el aumento, pero las fórmulas son, digamos, responden a un mismo sistema, ¿no? Ir agregando los distintos componentes, eso por un lado. Y después también lo que les mencionaba, que vayan advirtiendo las regularidades. Entonces, las desinencias primarias, ustedes entonces ya saben, un grupo de desinencias que se aplican tanto en presente como en subjuntivo, que son las primarias. Otro grupo de desinencias que son las secundarias, que se aplican en el imperfecto y en el optativo. Y bueno, aparte las desinencias de imperativo. Yo les decía que las desinencias se las doy a estudiar aparte, al que les sirve estudiarlas aparte, a mí me parece que les va a servir mucho para hacer precisamente estas fórmulas, y después también, porque bueno, esas desinencias las estamos aprendiendo para el infectivo, pero van a aparecer después en los distintos, cuando veamos los distintos aspectos, entonces me parece útil que ya las tengan como sabidas aparte, y si no, bueno, estudian las formas de memoria, las formas finales de memoria, eso como prefieren. Bueno, espero entonces esto que les decía, que les haya servido para encontrar las regularidades del sistema, y bueno, cerrar con esta idea entonces de que lo que aprendimos acá es este sistema para los verbos en omega de estas expresiones que decíamos que se llaman infectivas, porque son siempre acciones durativas, que cuando empiecen a ver entonces después el confectivo y el perfectivo, que marcan o denotan otras ideas, como las que habíamos dicho antes, ¿no? La puntualidad o el resultado, bueno, ahí después cuando empiecen a jugar los otros en los distintos textos y oraciones que vayamos viendo, van a poder también comparar digamos, efectivamente el valor infectivo durativo comparado con los otros aspectos. Por ahora, bueno, no manejamos con esto, pero me parece bueno, importante como hacer un cierre para, bueno, en breve entonces empezar a ver los demás aspectos.
Bueno, memoricen las formas, es lo que siempre les digo, ¿no? O sea, no se confíen de los cuadros. Si ustedes quieren efectivamente aprender griego y les interesa leer los textos, abordar la cultura griega a partir de sus textos, lo más importante es que internalicen de memoria estas formas. Por supuesto, bueno, siempre pueden tener alguna ayuda de memoria, digamos, pero no se confíen de mirar todos estos cuadros en una ficha, por ejemplo, o en una gramática, porque después esto se complejiza y llega un punto en el que ustedes necesitan tener autonomía para resolver digamos, la lectura de los textos. Así que bueno, ese es mi consejo. Bueno, eso es todo entonces. Muchas gracias.